Lecciones para la Escuela Sabática del primer trimestre de 2022. En estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Lección 4 para el 22 de enero de 2022. Jesús, nuestro hermano fiel. Jesús es presentado en Hebreos como Dios y como hombre. En sus primeros capítulos, Pablo enfatiza el contraste entre estas dos naturalezas de Jesús. En el capítulo primero nos lo presenta como divino, Hijo de Dios, Dios soberano, Creador, sustentador y soberano. En el capítulo 2 nos lo presenta como humano, hermano nuestro, fiel al Padre y sumo sacerdote humano, misericordioso y fiel. La descripción de Jesús como un hermano fiel y misericordioso se ve representada en la descripción del Hijo como la máxima manifestación del eterno Dios creador. Vamos a estudiar detenidamente cómo es presentada la naturaleza humana de Jesús en todo el libro de Hebreos. Veremos a Jesús como nuestro Redentor, que Él no se avergüenza, que es como nosotros, que fue perfeccionado y finalmente que Jesús es nuestro modelo. Jesús es nuestro Redentor. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En Israel, una persona podía ser tomada como esclava para pagar sus deudas. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o al extranjero que está contigo, o a alguno de su familia del extranjero. Si no pagaba sus deudas, debía quedar como esclava hasta el año de jubileo. Si no se rescatase en estos años, dice Levítico 25:54, en el año del jubileo saldrá, él y sus hijos con él. No obstante, el Redentor, que era un familiar cercano, podía pagar esas deudas y liberar de la esclavitud a la persona. Después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzarán, él mismo se rescatará. El Redentor también era el responsable de vengar la sangre del familiar en caso de asesinato. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Desde que Adán pecó, estamos sometidos a la servidumbre del pecado, vendidos a Satanás como esclavos. Al hacerse hombre, Jesús llegó a ser nuestro hermano, nuestro pariente cercano, nuestro Redentor. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Con su muerte, Jesús pagó nuestra deuda. Jesús no se avergüenza, porque el que santifique a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Salvando las distancias, el caso de Moisés ilustra lo que Jesús hizo por nosotros. Él, Moisés, renunció al trono de Egipto y prefirió ser contado como miembro de un pueblo de esclavos, sus hermanos. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Siendo el Rey del universo, Jesús se hizo miembro de una raza esclavizada por el pecado, y no se avergonzó de declarar que tenía una familia de esclavos, asesinos, pobres, inmorales y despreciables pecadores. ¿Nos avergonzaremos nosotros de decir que Jesús, el Rey del universo, es nuestro hermano? A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Confesemos, pues, abiertamente a Jesús.
Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cristo iba a identificarse con los intereses y las necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se ha unido con los hijos de los hombres con lazos que jamás serán quebrantados. Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano, llevando nuestra forma humana ante el trono del Padre, y por las edades eternas será uno con la raza que ha redimido, el Hijo del Hombre. Y todo esto para que el hombre pudiera ser levantado de la ruina y degradación del pecado, para que pudiera reflejar el amor de Dios y participar del gozo de la santidad. Y Jesús es uno, como nosotros. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. La expresión carne y sangre, como sinónimo de humanidad, se usa siempre con un sentido negativo. Veamos todas las veces en que esta expresión aparece en el Nuevo Testamento. Mateo 16:17 nos dirá: Jesús le respondió: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Gálatas 1:16: revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre. Aquí, en estos versículos, da a entender una falta de entendimiento, una falta de capacidad de conocer las cosas. Juan 1, 12 y 13 nos dirá: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así pues, humanamente, la carne y la sangre no puede llegar a ser hijo de Dios por sí misma. 1 Corintios 15:50 nos dice: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. La carne y la sangre están unidas a la corrupción, por lo tanto sometidas a la muerte. Y Efesios 6:12, el último de los versículos que lo menciona, nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Carne y sangre es débil ante las fuerzas celestiales. Al hacerse carne y sangre, Jesús asumió la débil naturaleza humana. No obstante, Él fue en parte diferente a nosotros. No pecó, y su naturaleza humana era santa, inocente y sin mancha, como nos lo atestigua el propio Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esto le permitió destruir el poder del diablo y liberarnos del pecado. Jesús fue perfeccionado, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si Jesús era perfecto, ¿cómo es que debía ser perfeccionado? Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Veamos detenidamente cada uno de estos versículos. En primer lugar, Jesús ofreció oraciones a Dios. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús no solo oró por la liberación de la muerte, sino para que se hiciera la voluntad de Dios. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dios no lo libró de la crucifixión, pero sí del poder de la muerte. Su oración fue escuchada y resucitó.
En segundo lugar, aprendió a obedecer, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús aprendió la obediencia, en parte, al ajustarse plenamente a la voluntad de Dios en Getsemaní. Como Dios, nunca necesitó obedecer, pero como hombre, tuvo que aprender a obedecer, sometiéndose a la voluntad de Dios para llegar a ser nuestro Salvador. En tercer lugar, fue perfeccionado. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La perfección de Jesús fue el resultado de la obediencia que aprendió a través del sufrimiento y lo preparó para ser nuestro sumo sacerdote celestial, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. También Jesús es nuestro modelo. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Después de mostrar a tantas personas que fueron fieles a Dios en el pasado, en el capítulo 11 de Hebreos, Pablo nos insta a seguir su ejemplo de fe, abandonando el pecado y corriendo hacia la meta. Seguidamente, nos muestra a Jesús como el modelo perfecto a imitar. Él es el iniciador y el perfeccionador o consumador de nuestra fe. Es el principio y es el fin. Es nuestro modelo en todo momento de nuestra vida. Imitándole, somos perfeccionados día a día. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Ser glorioso amó tanto a los pobres pecadores que tomó sobre sí la forma de un siervo para sufrir y morir en favor de los hombres. Jesús pudo haber permanecido a la diestra de su Padre, con la corona real en la sien y vistiendo las ropas reales. Sin embargo, escogió cambiar las riquezas, el honor y la gloria del cielo por la pobreza de la humanidad y su posición de alto mando por los horrores del Getsemaní y la humillación de la agonía del Calvario. Se hizo varón de dolores y experimentado en quebrantos, para mediante el bautismo de sufrimiento y muerte, purificar y redimir un mundo culpable.